simple past, auxiliary, did, didn't. Affirmative sentences, o sea, oraciones afirmativas. Para formar oraciones afirmativas debo de colocar primero mi sujeto, después mi verbo en pasado y mi complemento. Aquí tengo unos ejemplos. I played basketball with my friend Alex. Susan brought the chair. They loved their pet. Si se dan cuenta, primero va mi sujeto, después mi verbo en pasado. Recuerden, si es verbo regular, debo de agregarle de o ed al final. Ahora, si es irregular, cambia su forma de escritura. Entonces, tienen que tener en cuenta el listado de verbos que vieron en la clase anterior. Y por último, siempre recuerden colocar el complemento. Negative sentences, oraciones negativas. Para oraciones negativas debo de colocar primero mi sujeto, después la palabra didn't, después mi verbo en infinitivo y por último mi complemento. Thomas didn't swim in the pool yesterday. We didn't dance in the party. I didn't go to school. ¿Sí? Primero mi sujeto, después didn't y mi verbo está en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que no lo debo de colocar en pasado, sino que lo debo de colocar en forma infinitiva. Y después mi complemento. ¿Sí? Cuando es oraciones negativas, mi verbo no debe de ir en pasado. ¿Por qué? Porque tiene el auxiliar didn't. ¿Sí? Eso hace que mi verbo se quede de forma simple. Question. Para las oraciones, para las preguntas, primero va did, después mi sujeto, después mi verbo en infinitivo y mi complemento y por último la question mark, o sea, el signo de interrogación. Aquí tengo mi oración en afirmativo. Dice, she ate a hamburger. Ella comió una hamburguesa. Entonces, para escribir esa oración a pregunta, primero debo de escribir did, después mi sujeto, que en este caso es she, y mi verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe de ir en pasado. Pero como en mi oración afirmativa está en pasado, yo no la voy a colocar de esta manera, sino que mi verbo en la pregunta tiene que ir de forma simple, sin el pasado. Por eso escribí it y mi complemento y por último la question mark. Para esto puedo responder de dos formas. Si es afirmativa mi respuesta, contesto yes, she did. O si es negativa, no, she didn't. Marcos worked last week. Marcos trabajó la semana pasada. Entonces, primero did, después Marcos, después work. Acuérdense, mi verbo es en infinitivo, no debe de ir en pasado. Y después mi complemento y la question mark. Si es afirmativa mi respuesta, respondo yes, he did o no, he didn't si es negativo. ¿Sí? I swam yesterday. Yo canté ayer. Entonces, para pasarla a pregunta es, did you sing yesterday? Puede ser, yes, I did o no, I didn't. ¿Sí? Recuerden, mi verbo, aunque en mi oración afirmativa esté en pasado, en mi pregunta yo no lo puedo poner en pasado. ¿Por qué? Porque al principio tengo mi auxiliar did. ¿Sí? Entonces, por eso mi verbo debe de ir en infinitivo. Aquí hay un ejercicio. Ahí tienen el primer ejemplo.
Si se dan cuenta, la primera oración es afirmativa, la segunda tiene que ser negativa y la última va en forma de pregunta. Y ahí aparece entre paréntesis el verbo con el que deben de trabajar. Recuerden que si son verbos regulares, solo agrego de o la letra D. Si es irregular, cambia completamente la escritura. Por eso guíense con el listado de verbos que les di la vez pasada.